Esto, entonces, esto es lo que acabamos de ver. Fíjense que los delta G, salvo en algunas reacciones, la mayoría son relativamente bajos. Y fíjense que hay flechas con una sola punta. Todas las reacciones que tienen la flecha con una sola punta quiere decir que son irreversibles. Las que tienen flecha de dos puntas o doble flecha son las reversibles. Y fíjense que en los casos que tenemos reversibilidad, son bajos los valores del delta G, salvo en el caso de las que son catalizadas por quinasas, que son reversibles y no tienen mayores inconvenientes, salvo piruvato quinasa, que fíjense el valor del delta G en la piruvato quinasa. 31,4 kilojoule es un montón, pero las demás tienen valores tolerables. Bien, vamos a buscar una de las secuencias con fórmulas. Gastón, si la podés encontrar. En las rutas, fíjate rutas. En las rutas están todas. Sí, lo estoy buscando. Si no, lo podemos ver en el PowerPoint también. Si querés colocar el PowerPoint y vamos viendo el PowerPoint de la primera parte de glucólisis. Metabolismo de glúcidos, primera parte. Ah, bueno, acá está. Bueno, acá tienen la glucosa, el piruvato. Entonces, aquí vemos bien todas las reacciones donde se consume ATP. Fíjense, ATP, se une el fosfato en la posición 6. Después cambiamos a fructosa y se une el nuevo fosfato a la posición 1. Por esa razón sale la 1,6 bisfosfato de fructosa. Ahí vemos donde se rompen las dos partes de la molécula. Si ustedes dibujan la molécula de fructosa con los dos fosfatos y la parten por el medio directamente, una parten por el medio, les va a dar en el lado derecho la dihidroxiacetona fosfato. Fíjense, el doble enlace con el oxígeno se forma entre el carbono 1, ahí donde está, en el carbono 2, ahí se forma el doble enlace. Y el carbono 3 es el que tiene el otro oxidrilo. El fosfato queda en el 1 y en el 3 el oxidrilo. Entre el 3 y el 4 se produce la ruptura. Esa ruptura es la que permite la formación del aldehído glicérico. Y ahí damos vuelta a la molécula, es decir, el aldehído queda en lo que era el carbono 3. Perdón, el carbono 4. El carbono 4 de la fructosa.
ese carbono 4 de la fructosa se transforma en carbono 3, perdón, en carbono hoy no es mi día de suerte, precisamente. Les pido disculpas, pero no lo puedo remediar. Entonces, en el gliceraldehído, el que era carbono 4 de la fructosa, se transformó en el carbono 1 del gliceraldehído. Y el que era carbono 6 de la fructosa es el carbono 3 del gliceraldehído. No sé si me pudieron seguir. Me siguieron con tanta interrupción por la tos, perdónenme, ¿sí? Realmente es más fuerte que yo. ¿Queda claro entonces esta parte de la reacción? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, ahora es el gliceraldehído. Recuerden que la dihidroxiacetona fosfato se isomeriza y vamos a tener 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que se van a oxidar. O sea, tenemos una enzima que es una deshidrogenasa y el aldehído pasa a ácido glicérico. Se transforma en un carboxilo, pero como esa reacción, recuerden en el ciclo de Krebs, teníamos una reacción donde un aldehído se oxidaba y daba lugar a la formación de un carboxilo rico en energía. Era la reacción que corresponde en el ciclo de Krebs al es la reacción que corresponde a la formación de la succinilcoenzima a partir de la energía de la oxidación de ese aldehído. Justamente. En este caso, en cambio, la energía se va a almacenar, en lugar de almacenarse en un éster de la coenzima A, se almacena en un anhídrido entre el ácido fosfórico y el ácido glicérico. Luego la hidrólisis de este anhídrido mixto, permite la formación de una ATP por transferencia del fosfato y la energía que sale del 1,3-difosfoglicerato. Queda entonces libre el carboxilo y esas 2 moléculas de 3-fosfoglicerato se van a transformar en 2-fosfoglicerato, es decir, se isomerizan y el fosfato queda en la posición 2
de la molécula. La pérdida de agua entre el oxidrilo de la posición 3 y el hidrógeno de la posición 2 nos deja un doble enlace. Eso es como si tuviéramos un oxidrilo, entonces, que en este caso está esterificado con fosfato, sería con el fosfato de un enol. No sé si me siguen con respecto a lo que es el enol. Estamos en la reacción número 9. Tenemos el oxidrilo de la posición 2 del glicerato, 2-fosfoglicerato. Entonces, el oxidrilo de la posición 3 con el hidrógeno de la posición 2 se van en forma de agua, queda un doble enlace y eso es un enol, es el fosfoenol piruvato. Recuerden, el piruvato es el ácido correspondiente a el compuesto que tiene un carbonilo en carbono 2 y tiene 3 carbonos en total. Ahora bien, la energía de ese enol piruvato es muy alta y entonces la hidrólisis del enol puede permitir la transferencia de fosfato y energía al ADP. Repito, todas estas reacciones son reacciones a nivel de sustrato, o sea, son fosforilaciones del ADP, pero a nivel de sustrato. No tiene nada que ver aquí la fosforilación oxidativa de la cadena respiratoria. Ahora bien, gastamos en la primera etapa, arriba, gastamos 2 ATP y hemos conseguido 2 ATP en la reacción número 7 y otros 2 ATP en la reacción número 10. Consecuencia, tenemos 4 ATP menos 2, el balance es positivo, se consiguen 2 ATP en la glucólisis desde glucosa libre, atención, glucosa libre, hasta piruvato. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, profesora. Bien. Entonces, continuamos. Adelante. Ahí tienen la ecuación. Es importante recordar que además del ATP que se genera, se generan también coenzimas reducidas. Esas coenzimas reducidas son NAD reducido. ¿Y dónde van esos NAD reducidos? Lo vamos a ver en la próxima. A ver. Lo que tenemos arriba es exactamente lo mismo, pero aquí es donde vamos a ver la diferencia. ¿Qué pasa cuando estamos en anaerobiosis? Anaerobiosis significa que no hay oxígeno para reoxidar el NAD reducido. Pero el NAD oxidado es necesario para mantener la actividad de la glucólisis. Y la glucólisis es generadora de energía y de coenzimas reducidas. Por lo tanto,
tiene que mantenerse activa. ¿Qué pasa en anaerobiosis? Entonces, ahí tenemos que ese piruvato puede en anaerobiosis transformarse por reducción del carbonilo en lactato. ¿Dónde sucede eso? En las bacterias lácticas, en el músculo, en anaerobiosis. Y participa entonces el NAD reducido, que le otorga al piruvato los protones y electrones para transformar el carbonilo en alcohol. Y por supuesto, el NAD queda oxidado y puede volver, que es lo que ustedes ven por línea de puntos, puede volver a la reacción que tenemos arriba, que es la oxidación del gliceraldehído a 1,3-difosfoglicerato. Bien, pero ¿qué pasa en aerobiosis? Y eso es lo que nos interesa. A esta altura, ese NAD reducido va a introducirse en la mitocondria. ¿Para qué? Para participar en la cadena de transporte de electrones y ceder sus protones y electrones a todo ese proceso que hemos llamado cadena respiratoria. ¿Y qué es lo que pasa durante la reoxidación del NAD? Se genera ATP, pero esa reacción es por fosforilación acoplada a la cadena respiratoria. Bien, pero eso está todo bien, pero tenemos algo más. ¿Qué pasa con el piruvato que queda libre en el citosol? ¿Se queda ahí? Acá está indicado que pasa a las oxidaciones del ciclo de Krebs. Sigamos un poco más, a ver si podemos. Creo que está la reacción. Esta no, está luego. A ver. Tendría que estar por acá. No, está el glicerol. Están todas menos la que yo digo. A ver. No, esta no. Volvamos para arriba, por favor. Perdón, Gastón, te hago subir y bajar, pero lo que pasa es que no la veo. Creo que la tenemos un poco más abajo. A ver. No, tenemos la del lactato. Bueno, no, la tenemos en el otro PowerPoint, que es el del piruvato. Así que... ¿Querés que busque ese PowerPoint? busca ese PowerPoint, que es el del piruvato, y vemos Bueno, los destinos del piruvato. dale. Gracias.
Bien, entonces, ya vimos uno de los destinos del piruvato, que es el de anaerobiosis, o sea, transformarse en lactato. ¿No? Adelante. Esto es lo que estuvimos diciendo. Y acá, en cambio, es donde tenemos todos los destinos posibles, que son los más sencillos. De piruvato a lactato, y ahí reoxidamos el NAD, siempre en el citosol. De piruvato a etanol, y ahí fíjense que se pierde un dióxido de carbono. O sea que hay dióxido de carbono que proviene, en este caso, de la descarboxilación del piruvato. Queda como etanol y se reoxida el NAD reducido. Pero el piruvato que ingresa a la mitocondria, es decir, la reacción número 12, es la descarboxilación oxidativa del piruvato y se produce en el interior de la mitocondria. Quiere decir que el destino del piruvato en aerobiosis es entrar a la mitocondria, tiene libre pasaje a través de la membrana mitocondrial, y allí sufre una descarboxilación oxidativa, que ahora la vamos a ver en detalle, donde se pierde un carbono del piruvato en forma de dióxido de carbono y se forma acetilcoenzima A. Como es una oxidación del piruvato, es una, dijimos, descarboxilación oxidativa, quiere decir que hay oxidación. Entonces acá también participa el NAD, pero este NAD está dentro de la mitocondria. ¿Por qué hago hincapié en eso? Porque el NAD del citosol, de las reacciones 10 y 11, tiene que ingresar a la mitocondria si quiere reoxidarse. Acá se reoxida directamente en reacciones en el citosol, pero si no se producen estas reacciones, es decir, si no se forma lactato o no se forma etanol, queda el NAD reducido. Y ese NAD reducido, para poder oxidarse, tiene que ingresar a la mitocondria. Así que vamos a ver las dos cosas. Por una parte, cómo funciona la formación de acetilcoenzima A y cómo funciona el transporte del NAD reducido al interior de la mitocondria. Adelante. Bueno, estas son las ecuaciones que corresponden a los dos procesos anaerobios, es decir, fermentaciones, fermentación láctica y fermentación alcohólica. Adelante. Muy bien. Esto es la reacción específica tanto del piruvato a lactato, que es la que se produce en el músculo, por ejemplo, y en las bacterias. Y la otra es la que permite la formación de dióxido de carbono, y queda el acetaldehído, y el acetaldehído es el que se reduce a etanol. Eso pasa en las levaduras. Esa es la fermentación alcohólica. Adelante. Bien. Entonces recuerden, en la glucólisis, en aerobiosis, se generan 2 moles de NAD reducido. ¿Y qué hacemos con esos 2 moles de NAD reducido? Tenemos que mandarlos al interior de la mitocondria
para que se reoxiden. Adelante. ¿De qué manera pueden ingresar esos NAD reducidos para ser reoxidados? El tamaño de la molécula de NAD es demasiado grande para atravesar la membrana interna de la mitocondria. Por lo tanto, lo único que van a pasar van a ser los electrones, y el proceso implica lo que se llama una lanzadera. La lanzadera es la que permite el transporte de los electrones. Entonces, acá tenemos que hay dos lanzaderas. Una que es la del glicerol fosfato y la otra que es la del aspartato malato. Ya vamos a verlas en detalle. La del aspartato malato es más compleja, pero la vamos a ver bien cuando veamos compuestos nitrogenados. La del glicerol fosfato es la más sencilla y la vamos a ver ahora. Adelante. Bien, entonces, vamos a ver de qué manera los electrones se transportan al interior de la mitocondria. Ya dije, el NAD no puede ingresar de por sí, pero puede sufrir una reacción de reoxidación donde participa la dihidroxiacetona fosfato, que forma parte de la secuencia de la glucólisis. La oxidación entonces del NAD por la dihidroxiacetona fosfato, que nos deja que la dihidroxiacetona fosfato se transforma en glicerol fosfato. Ese glicerol fosfato tiene el fosfato en posición 3, es el que puede entrar a la mitocondria, atraviesa la membrana externa de la mitocondria, el NAD queda afuera, queda en el citosol, pero oxidado, y ese glicerol fosfato llega a la membrana interna de la mitocondria y llega justo a donde hay una enzima. Recuerden, en la membrana interna de la mitocondria que tenemos toda la cadena respiratoria, y una de las posiciones de la cadena respiratoria tiene una flavoproteína que es el FAD, y ese FAD se reduce simultáneamente, se oxida el glicerol a dihidroxiacetona fosfato, y ese FAD queda reducido. Eso se produce en la membrana interna de la mitocondria, en la cara de la membrana interna que da al espacio intermembrana. Quiere decir que de ahí en adelante el FADH2 lleva los electrones a lo largo
de la cadena de transporte hasta el oxígeno. Eso es el proceso de la lanzadera del glicerol fosfato. Se llama el glicerol fosfato porque el glicerol 3-fosfato es el que transporta hasta la justo membrana interna de la mitocondria los electrones. Atención, son 2 electrones y un protón. Por lo tanto, fíjense que lo que se transporta es ion hidruro. Recuerden, si el hidrógeno tiene un protón y un electrón, es un átomo de hidrógeno. Pero si le agregamos un segundo electrón, eso se transforma en un ion hidruro. Y esto es lo que se transporta en la lanzadera, el ion hidruro. Y ese ion hidruro es lo que va a reducir al FAD de la cadena respiratoria y lo va a transformar en FAD reducido. Y ese FAD reducido lleva los electrones al final del proceso. Bien. ¿Nos hemos desconectado o todavía estamos? No, todavía estamos, Ana. Todavía estamos. Bien. Quedan 5 minutos. Ok, entonces podemos continuar hasta terminar con esto. Bien, balance energético de la lanzadera. Veamos. ¿Qué significa balance energético? Recuerden, qué es lo que se gasta y qué es lo que se genera. Entonces, el balance energético de la lanzadera del glicerol fosfato. ¿Qué generamos en la lanzadera del glicerol fosfato? Generamos un NAD oxidado en el citosol. Bien, entonces lo que tenemos ahora es dentro de la mitocondria el NAD reducido. Y por cada NAD reducido en la mitocondria, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos que en la mitocondria, acoplada a la cadena respiratoria, por cada NAD que descarga sus protones y electrones, se generan ¿cuántos ATP? ¿Se acuerdan? Que lo vimos en metabolismo terminal. ¿No eran 2? Bien, veamos entonces si son 2 o 3. En la cadena respiratoria, por cada NAD, se generan 3 ATP. Pero, ¿qué pasa con los que vienen de la lanzadera? Los que vienen de la lanzadera han perdido energía, por lo tanto, solamente van a dar 2 ATP por cada NAD reducido que proviene de la lanzadera. Los de la cadena respiratoria van a dar 3. Los que dan 2 son los del FAD. En este caso, ¿qué es lo que pasa? Hemos transferido lo que venía del NAD a un FAD. Por lo tanto, en lugar de 3, como corresponde al NAD, van a dar solamente 2, como corresponde al FAD. No sé si se entiende.
cada NAD del citosol que es transferido a través de la lanzadera del glicerol fosfato va a producir 2 moles de ATP. ¿Por qué no 3 como es lo normal para el NAD en la cadena respiratoria? Porque en realidad no es el NAD el que ingresa al transporte de electrones, sino que es el FAD, que es el que toma los protones y electrones que vienen en forma de glicerol fosfato. No sé si me entendieron. ¿Se entendió? Bueno, me alegro. Después repásenlo para que no se les pierda lo que han podido entender. Bien. La otra lanzadera es mucho más complicada. Por ahora nos vamos a quedar con la lanzadera del glicerol fosfato. Y nada más. Bien, quiere decir entonces que... Adelante. Sí, vamos a verla acá, la lanzadera. Cadena de transporte está en la... Exacto. Diego Valencio, exactamente. Es lo que usted dice. Membrana mitocondrial interna es la